Bueno, hay un caso en particular de una persona que tuvo esta experiencia, que estaba cerca de su jubilación, pero que ya tenía tantos problemas de salud desde hace algunos años que por ya no poder desempeñar sus funciones, pues ya no pudo seguir trabajando, ¿no? Y entonces no alcanzó a llegar a su jubilación en esta empresa para la que le dio prácticamente su vida. Hola, mi nombre es Brenda y te doy la bienvenida a un episodio más de En Pijamas por Mentoría Banregio, un espacio donde hablamos con líderes de negocios, expertos y expertas de distintos temas que le conciernen a las MIPYMES de México. El día de hoy me da muchísimo gusto presentarles al doctor Rodrigo Cruz. Hola Brenda, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí con ustedes, con nuestra audiencia. Rodrigo, en tu experiencia tratando con directores, con líderes de negocio, ¿cuáles son los principales problemas de salud que tienen? Pues los podemos dividir, vamos a decir, en diferentes esferas, ¿no? Y vamos a hablar salud física y mental, principalmente. En tema de salud física, muchas veces las principales alertas son la calidad del sueño, puede ser también el sedentarismo, la falta de actividad física, que con el tiempo eso se vuelven problemas del corazón, de la circulación. Y también vienen los temas de salud mental propiamente, lo que genera el estrés, las consecuencias de vivir un día a día muy acarrerados, con muchas pendientes por resolver y poco tiempo para encontrar espacios de descanso, reflexión y autocuidado, ¿no? Entonces son diferentes temas que yo los podría, Brenda, empaquetar, ¿no?, en cómo nosotros conocemos los hábitos que nos hacen quienes somos, y que principalmente ahí es donde podemos incidir en estas poblaciones. Creo que también hay como un shift en la mentalidad de qué es salud, porque por ejemplo, si tú le dices a alguien de generaciones anteriores, el que es mucho estrés, mucho trabajo, es de que como la generación de cristal, ¿no? Este tema. Entonces, hasta el tener este tipo de problemas de repente pareciera que reforzara el que eres un buen líder de negocio, que no duermes, que te la pasas en la oficina, que tienes en estrés a tus trabajadores, y creo que eso es una mentalidad de años antes. Ahorita, al empresario o la empresaria, lo que más le importa es esto, el tener buena salud, ¿me deja más dinero? O el tener o no tener una buena salud, ¿pierdo dinero? Sí, totalmente, en el sentido de que las empresas están construidas por personas y las personas tienen que estar sanas para que la empresa esté sana. Sea una empresa de una sola persona, sea una empresa de 10, de 200 o de 5,000, las personas tienen que estar sanas física y mentalmente para poder tener la productividad y el desempeño que la empresa necesita. Eso impacta directamente el resultado financiero de la empresa. Es decir, hay algunos datos que se pierden millones de dólares en productividad por días perdidos porque la gente falta a trabajar por las consecuencias del estrés sostenido. Es un dato muy relevante y que apunta mucho a la necesidad de identificarlo, de conocernos y saber dónde están las diferentes áreas que yo puedo ir modificando en cuanto a mis hábitos de la vida diaria. ¿Cómo, te has topado en tu experiencia el hablar con líderes de negocio que tengan equipos de trabajo? ¿Cómo los convences a alguien que tiene una mentalidad antigua a esta nueva mentalidad de si tu empleado está contento y si tu empleado está descansado y comprometido, va a ser un mejor trabajo? ¿Cómo los cambias? Es complicado, es complejo porque lo puedes medir tú como choque de percepciones o choque cultural, ¿no? Lo que es esta comunicación entre generaciones. Pero si algo nos puede vincular entre generaciones es un concepto bien importante que se llama el propósito, ¿no? Si nosotros logramos alinear el propósito de los equipos de trabajo con el propósito de la empresa, el propósito de vida de cada quien, entonces ya nada más luego nos tenemos que dedicar a descubrir cuáles son esos indicadores que tenemos que medir, tanto profesionales como personales, o de la empresa y de la salud de cada quien, para poder juntos llegar a cumplir con ese propósito. Entonces es una cuestión de alineación de propósito y no tanto de decir, pues yo tengo la razón o tú tienes la razón. Creo que ese es el verdadero trabajo que tenemos que hacer. Ahorita que
qué importante lo que acabas de decir en el tema de alinear los propósitos. Ese consejo lo he oído en muchos ámbitos. Por ejemplo, cuando quieres tener un negocio y quieres tener un socio, lo primero que te debes dar cuenta es si el propósito del socio y el tuyo son los mismos. Desde el propósito del negocio hasta el propósito personal. A mí me gusta mucho lo práctico, ¿no? O sea, como que lo tangible, y de repente, cuando ya los términos se empiezan a elevar o se empiezan a poner muy abstractos, es como que ya no entiendo. Entonces, si yo fuera una empresaria o un accionista, yo preguntaría, a mí me quedan clarísimos cuáles son los KPIs de mi negocio. Y sé perfectamente qué tengo que ver en mi negocio para decir, le tengo que apretar aquí o le tengo que apretar acá. ¿Cuáles son los KPIs de salud de una persona, de un empresario o de una persona en general? Muy bien, Brenda, hablemos de las empresarias y los empresarios como personas. O sea, y siendo personas, entonces hay que hacer un ejercicio de autoconocimiento, ¿no? Y muchas veces estamos en el día a día, en nuestro desempeño, y claro que nos damos cuenta cuando no estamos siendo nuestra mejor versión. Entonces, el primer paso es identificar que tal vez no estamos teniendo el desempeño que queremos como líder, como colaborador, y encontrar esos momentos de pausa para identificar qué es lo que me gustaría que fuera mejor de mi persona para yo tener un mejor desempeño en mi trabajo. Y entonces vamos haciendo la lista. Ya es una lista de que tal vez tengo que dormir mejor, de que tal vez tengo que encontrar más momentos de pausa. No te creo. ¿No? Ahí te va. O sea, sí te creo, pero creo que necesitamos algo más estrujante. Te voy a decir por qué. O sea, dijiste algo bien importante. Dijiste, nos damos cuenta de cuando no estamos en nuestra mejor versión. Por ejemplo, te levantas en la mañana cansado, cansada. Y llevas levantándote cansado, cansada 5 años. ¿Sabes? Te das cuenta que te pones los calcetines en la mañana y te duele la espalda, ¿sabes? O que tus hábitos digestivos, hay muchos focos rojos que luego dices, no pasa nada. Entonces creo que el problema más grande es esa autoconciencia. Uh-huh. Porque los empresarios y empresarias tienen la conciencia de sus KPIs, pero no en sus personas. Yo pensaría que me dijeras un KPI que es medible, y me llega a un resultado final. Yo pensaría, un KPI, yo me imagino, el colesterol, el ácido úrico, tu corazón, para que poder hacerlo, porque si no, nos comparamos con los que están al lado y es normal porque todos estamos cansados. Uh-huh. Y es normal porque como todos estamos estresados. Pues sí, pero ahorita es bien normal morirte de cáncer a los 60. Uh-huh. Entonces no queremos irnos por ahí, ¿verdad? Sí. Entonces, hablando con cosas tangibles, ¿cuáles son los KPIs? El estar cansado todo el tiempo. Y que tal vez en el ámbito empresarial decimos, pues es normal. Mi compañero de al lado está cansado, pero estar cansado no es normal y lo normalizamos. Y a veces nuestro sistema de creencia puede decir estar cansado, que me duelan las piernas, que me duele la espalda, puede ser un mal. Los dolores, el dolor no es normal. Tener dolor todos los días no es normal. Sentirse que uno es irritable, que eso impacta luego en las decisiones que tomamos, eso no es normal, ¿no? Entonces, esas son las señales que tenemos que identificar para luego voltear a ver qué tenemos que hacer para descubrir la causa, ¿eh? Y a veces puede ser que lo podamos saber por nosotros mismos y a veces no, y nos tenemos que acercar con alguien, con un profesional que nos pueda orientar. Por ejemplo, yo identifico que no tengo tiempo para comer lo que a mí me gustaría comer y como comida rápida, pero tal vez no tengo el entendimiento de cómo eso puede afectarme en el futuro, ¿sí? Entonces, identifico esas cosas que no me gustan y quiero cambiar y voy y me asesoro, ¿no? Y entonces me dicen, no, pues es que estás cansado porque tal vez hay un problema emocional que no está identificado. Estamos cansados porque tal vez hay un problema del corazón que no está identificado. No estoy durmiendo bien porque tal vez o no me duermo a la hora que me debería de dormir, o tal vez tengo un problema que me está impidiendo dormir bien y necesito atenderlo médicamente. Entonces, ahí es donde nos van dando esos indicadores que nosotros luego podemos seguir en el tiempo y establecer metas. Puede ser que
yo me esté sintiendo con dolor de cabeza todos los días y resulta que es porque tengo la presión alta. Y eso es algo que se puede medir, pero tengo la presión alta por muchos factores que puedo modificar en mi vida. Puedo dormir mejor, puedo comer mejor, puedo hacer ejercicio. Son muchas cosas y no significa que las tengamos que hacer todas de un jalón, ¿sí? Por eso el primer ejercicio es reflexión, pensar qué quiero cambiar y ver a quién necesito para cambiar. En las empresas buscamos a consultores para que nos ayuden a determinar ciertas áreas de oportunidad que tal vez no tenemos el expertise para resolver. El médico, el nutriólogo, el psicólogo, el coach es un consultor para que nos ayude a identificar qué áreas de oportunidad tengo en mi persona y planear cómo las voy a ir resolviendo. Y ese plan se va a ajustar a las posibilidades de cada quien y a los tiempos de cada quien. Pero lo primero es identificarlo. Esto tiene varios niveles, ¿no? Está el nivel personal, el yo como persona, cómo me siento. Y luego está también el nivel de mis colaboradores, mis empleados o la gente que trabaja para mí, es cómo están ellos. Antes de irnos a qué hacer con tus colaboradores y con la gente que te reporta, tienes que identificarlo tú. Por ejemplo, en Salud lanzamos un programa en la que todos los colaboradores pueden tener acceso a esta primera guía, ¿no? A hablar con un médico o tenemos un psicólogo, no para resolverles el problema, sino para esto que tú dices, oye, yo tengo estos síntomas, ¿vale la pena o no vale la pena o hay algo que hacer? Ahora, no todos tenemos el acceso a tener este experto de confianza. Si yo no tengo este experto, ¿con quién como persona normal me acercaría? ¿A quién le hablo? ¿A qué doctor le hablo? De acuerdo. Hoy día hay muchísima más información allá afuera como para que podamos sensibilizarnos de estos temas de salud, pero puntualmente cuando ya queremos buscar con quién puedo yo asesorarme directamente, el primer paso y quien nos puede decir cuáles son los riesgos por mi edad es el médico, ¿no? Sea el médico general, un médico familiar, un médico internista, son los que ven la salud de manera más integral. Pero, por ejemplo, te voy a decir yo como, o sea, prácticamente, ¿no? O sea, en mi caso, y tú conoces mi caso de salud, yo tengo una predisposición genética a un problema que yo tenía que checarme, ¿no? Pero yo también desconfío mucho de los doctores, porque todos hemos oído estas historias terribles de que entras con una cosa y sales con otra, y tenemos también este tabú. Entonces, el acercarte a hacer algo acerca de tu salud, no, o sea, es particularmente difícil y no nada más para ti, sino para todo el mundo. Entonces, el reconocer eso es... Entonces, imagínate, yo tenía un tema de salud, me tenía que revisar un tema de salud física, pero tenía otro tema de salud mental. ¿Cuál agarro primero? Entonces, a lo que voy, el tema de salud es un tema que es un camino largo. Si no confías en los médicos como yo, ¿sí? Y eres un empresario que a veces nos gusta agarrar las cosas por nuestra rienda. Yo lo que hice fue hacerme un estudio que te recomienda cualquier doctor, porque vas con un doctor y te va a decir lo mismo. Si no quieres cortarte el camino, doctor Rodrigo, ¿a qué puedo irme ahorita, mañana a las 6 de la mañana a un laboratorio a checarme esos KPIs y decir, sí tengo algo rojo? Ok. ¿Se puede? Sí, bueno, ahí voy a hacer una pausa. Me encanta, dale. Idealmente, el irse a hacer 50,000 estudios para saber a ver qué encontramos mal, muchas veces puede desencadenar que pase lo que ahorita mencionabas, ¿no? Que uno va al médico por una cosa y sale con otras 3, ¿verdad? Entonces, cuando uno a veces se hace estudios innecesarios, muchas veces resultan marcadores alterados que tal vez no tienen una importancia. Pero no, yo no hablo hablo de un perfil bioquímico, ¿o cómo se llama? Sí, un perfil bioquímico, exactamente. Sí, me explico, o sea, creo que, o sea, es a lo que voy, no me voy a hacer no sé qué estudios, pero sé que los KPIs de un ser humano, entre comillas, porque cuando yo voy con un doctor me hace el perfil bioquímico. Y si ahí veo, por ejemplo, porque yo veo muchos... ¿Cuál es la principal causa de muerte en México? Los infartos. ¿Y después? El cáncer. Y después el colesterol. Bueno,
como tal, el colesterol es los infartos. Los infartos. Sí. Y esa es una enfermedad que te avisa. No, no te avisa. Ese es el tema, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que son evidentes, ¿no? Pero hay cosas que también son obvias. Y así como yo voy cada 6 meses al doctor, y más ahorita al dentista, porque sé que me tengo que cuidar mis dientes, ¿sí? Voy cada 6 meses, me pida o no el doctor hacerme mis exámenes, porque tengo predisposición de presión alta, entonces tengo que checarme el colesterol y no hay nadie que me esté persiguiendo, porque pues, ya estamos adultos. Eso es a lo que voy. Si tú ya ves ahí en un estudio simple que dice, oye, traes elevado el colesterol, el ácido úrico, digo, no necesitas, ahora sí ya vete con tu doctor, háblale al doctor de confianza. No sé si mi consejo es un consejo, es lo que a mí me funcionó. Claro, y eso funciona muy bien y de hecho en muchas empresas lo que se hace es que para acercar a las personas por primera vez a estos conceptos de salud es, mira, hazte un examen para ver cómo andas. Pero por ejemplo, si hablamos de una persona entre sus 20 y los 30 años, ¿no? Inclusive de los 30 a los 40 que tal vez se va a hacer unos exámenes y todo le sale bien. ¿Qué tal si no le sale ningún asterisco en sus laboratorios y entonces decide no hacer nada? Sí, O sea, eso yo haría. necesitaríamos conectar de todas formas ese resultado con esa consultoría experta para saber y medir la cuestión en términos de riesgo. De todas maneras, yo tengo que conocer por mi edad, tenga 20 años, cuáles son mis riesgos en los siguientes 10 años. ¿Sabemos puntualmente qué tengo que hacer yo para ser responsable en mi negocio? Gastos, ingresos, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer yo para ser responsable con mi cuerpo y mi mente? Acercarse en primera instancia a un profesional de la salud. En el caso, vamos a decir, de que ir a un médico, tal vez dices, no, ¿para qué voy al médico? Al menos las especialistas en nutrición son las personas que se encargan, una, de revisar cómo están los hábitos de vida en este momento. Es como un concepto no médico, son hábitos de vida, cómo estamos. Y además nos hacen esas primeras mediciones que funcionarían como indicadores de cómo está nuestra salud y qué riesgos hay hacia el futuro. Y estos son nuestro peso, nuestro porcentaje de grasa corporal, cómo estamos del músculo, cómo estamos de nuestra actividad física. Y esos son los principales eslabones de lo que viene después. Entonces, sí o sí, es acercarnos con un profesional de la salud que pueda ser especialista en nutrición y entonces empezar ese camino desde los hábitos, no desde la enfermedad. Sí. ¿Sí? Pues como en todo el tema de la prevención. O sea, en todo el tema de la prevención es valiosísimo para adelantarte a los problemas, ¿no? ¿Qué le dirías a estos empresarios que dicen, hombre, yo duermo 3 horas, 4 horas y con eso tengo? Pues les diría que es el equivalente, salvo algunas excepciones, es el equivalente a ir borracho a trabajar todos los días. ¿Cómo? Es decir, cuando nosotros dormimos, hay un área en nuestro cerebro que se llama la corteza prefrontal y esa es la que se encarga de cómo nosotros pensamos y de cómo tomamos decisiones. Cuando dormimos 5 horas o menos de manera sostenida todos los días, empezamos o reducimos nuestra capacidad de responder bien a las emociones o a lo que nos pasa en el día en un 60%. Entonces, en términos generales, es como ir borracho a trabajar. Pero, por ejemplo, siempre dices que entre más creces, entre más grande estás, menos necesitas dormir. O sea, o eso es lo que yo duermo. ¿Cómo empiezo a cambiar eso? Por eso decía que hay excepciones. O sea, es decir, hay personas que pueden dormir menos y funcionar. Y regresemos a los síntomas. Si yo estoy cansado, si no estoy tomando buenas decisiones, si estoy cometiendo errores, si estoy más irritable, significa que algo no está bien. Y así me doy cuenta que algo no está bien y entonces lo tengo que modificar. El hábito del sueño es, como dije, un hábito y requiere de ciertos rituales para poder alcanzar el tiempo ideal para dormir para cada quien. En términos generales se recomienda que hay que dormir entre 7 a 8 horas, en general, ¿verdad? Para funcionar bien y para que haya una recuperación adecuada en el cerebro. Pero hay que hacer ciertas prácticas antes de dormir. Por ejemplo, una buena idea podría ser el que yo marque 1 hora al final de mi día laboral
donde yo anoto en una hoja de papel o en donde yo quiera mis pendientes para el día de mañana y así ya hice un brain dump. Es decir, ahí están guardaditos en esa hoja, no los voy a volver a ver hasta mañana y me puedo ir a descansar o a hacer cualquier otra actividad sabiendo que las cosas ya están guardadas para mañana, en lugar de acostarme y pensar en lo que tengo que hacer mañana. O sea, si me levanto cansado, irritada, la primera cosa que podría ver es si estoy durmiendo bien o no. O sea, sería como el primer cambio. Sí, hay que saber si uno está, si uno se despierta sintiendo que lo atropelló un tráiler, pues no estamos teniendo sueño reparador. Entonces, antes a lo mejor de irte a mi idea intensa, de irte a hacer los exámenes médicos al laboratorio, observa tu sueño. A lo mejor es tan sencillo como empezar a cambiar estos hábitos. Hay un concepto que ya hemos platicado que puedes buscar en línea y te va a salir, pero es el tema, lo que tú hablabas de los hábitos, de la higiene del sueño. De la higiene del sueño. Dime, por ejemplo, así puntos. Ahorita dijiste el poner todas tus ideas en un papel antes de dormir. El que tu teléfono te duermas con el teléfono en otro cuarto. ¿Qué otras ideas? Hay varias buenas prácticas para cuidar el sueño. Y lo que hacen esto es que ayudan a programar el cerebro para saber que se acerca la hora de dormir. Entonces hay que ir, vamos a decir, entrenándolo. Entonces, una de las cuestiones es meramente fisiológica de cómo funciona el cuerpo. Es decir, si yo tomo alimentos, sobre todo alimentos pesados, 2 horas o 1 hora antes de dormir, mi cuerpo entra en modo de que tiene que trabajar para hacer digestión y eso interrumpe la calidad del sueño. ¿Qué recomendamos? Tu último alimento antes de dormir, 3 horas antes. ¿Sí? Y esto incluimos alcohol e incluimos sustancias estimulantes como la nicotina, por ejemplo. Otros consejos, el hecho de las pantallas, ¿sí? Idealmente 1 hora antes de dormir hay que dejar de ver pantallas como la del celular, como la de la televisión, porque estas le hacen pensar al cerebro que es de día todavía y entonces la liberación de melatonina, que es una hormona que nos ayuda a iniciar y mantener el sueño, se retrasa porque pues, es de día, ¿no? Entonces hay que eliminar las pantallas 1 hora antes de dormir. Esas son, yo creo que las 2 principales recomendaciones que podemos ir implementando, pues de cierta manera, adicional los pendientes en una lista y no voy a pensar en ellos para mañana. Mucho menos tareas demandantes, responderle un correo urgente a alguien, un correo donde se tenga que resolver algo, pero hacerlo a horas cercanas a la hora de dormir. Responderle un mensaje a un cliente que tal vez esté enojado. Bueno, pues tal vez habrá que pensar cómo podemos programar esas cuestiones de otra manera. O sea, tareas estimulantes es importante, sobre todo relacionadas al trabajo, no dejarlas cercanas a la hora de dormir. ¿Qué hace un buen líder para manejar su estrés y no salpicarlo a sus... Es un ejercicio de autoconocimiento. Volvemos a esta parte de tener estos momentos en donde uno se dé cuenta cómo estamos funcionando y si soy mi mejor versión. Para tener estos momentos, en el entorno, vamos a decir, de trabajo, una buena práctica puede ser yo mismo agendarme un tiempo de mi agenda del día para hacer este tipo de reflexiones de si no estoy o si sí estoy en mi mejor versión y cómo voy en mi plan para hacerlo. Ayuda mucho después de una llamada difícil. Ayuda mucho después o antes o después de una reunión difícil, también tener momentos de pausa, ¿sí? Hay algunas técnicas de respiración que ayudan a restablecer, vamos a decir, nuestra armonía con nuestro organismo y estas técnicas de respiración nos pueden salvar de cometer una imprudencia con nuestro equipo en un determinado momento, pero hay que ser conscientes de los errores que podemos cometer. Y si no estoy durmiendo bien, pues esa conciencia no va a existir. De entrada. No me voy a dar el tiempo para darme esos 5 minutos que necesito para luego yo transmitir eso a mi equipo. O sea, a los equipos de trabajo sí hay que ser exigentes, hay que pedir resultados, hay que ser congruentes con lo que pedimos y con lo que luego retroalimentamos, pero también, y eso es comunicación, pero también hay que transmitirles buenas prácticas de autocuidado. Eso es una de las responsabilidades del líder.
el transmitir y el generar esa cultura. Y bueno, esto se hace a través del ejemplo y la acción, ¿no? El ejemplo y la acción, obviamente hay que walk the talk o predicar con el ejemplo. O sea, si yo le pido a mi equipo que se dejen 5 minutos entre reuniones para desconectarse un ratito, yo también lo tengo que hacer y me tienen que ver que lo hago, ¿sí? Si yo le pido a mi equipo que conozca sus números de colesterol, presión arterial y se los chequen cada cierto tiempo, pues también yo tengo que decir, yo también lo hago. Si yo quiero impulsar que haya más armonía y momentos en los que nos comuniquemos lo que necesitamos, pues yo también tengo que estar abierto a que alguien me comunique lo que necesita. Entonces, va para los dos lados y es el ejemplo. Te voy a dar varias frases, ¿sí? Y quiero que entre esas frases me digas si esto es un error o si es un acierto. Muy bien. ¿Va? Échale. El estrés es parte del éxito. Acierto. ¿Sí? Pero tengo que aclarar, es que el estrés es necesario para vencer la adversidad. El problema es cuando el estrés se vuelve una constante que no podemos manejar. Mientras más horas trabajas, más resultados tendrás. No, yo diría que no, en el sentido de que la glorificación del exceso de trabajo es algo que he visto ya en personas mayores jubiladas que les ha ocasionado enfermedad. Despertarme a las 6 de la mañana para meditar 20 minutos me va a hacer un mejor líder de negocio. Es un acierto, siempre y cuando eso empate con tus necesidades. Puede ser que a alguien le sirva más levantarse a las 7 de la mañana, pero si a las 6 de la mañana es la hora a la que tú necesitas para poder hacer eso, adelante. El líder puede con todo. No, el líder no puede con todo. Creo que hay que hacer un ejercicio de reflexión para saber con qué no podemos y en dónde necesitamos ayuda. Mostrar vulnerabilidad al pedir ayuda es una debilidad. No, no es una debilidad, es una fortaleza inclusive que representa madurez emocional. Y necesitamos madurez emocional para poder, uno, identificar que necesitamos ayuda y dos, cambiar. Siempre debo estar disponible. No, hay que hacer un ejercicio de marcar los límites, que el bienestar no es únicamente una cuestión de salud física ni mental, sino también es de mantener nuestras conexiones sociales. El éxito compensa cualquier sacrificio. No. Si en este caso es el éxito profesional y no lo podemos disfrutar a los 60 o a los 70 años porque estoy muy enfermo por haber trabajado tanto por ese éxito, no vale la pena. ¿Te ha tocado ver un caso así? O sea, alguna persona que puede ejemplificar lo que estamos platicando. Sí, regreso a este concepto de la glorificación del exceso de trabajo. He visto casos en anteriores experiencias en donde personas que trabajaron toda su vida para una misma empresa, vamos a decir 30, 40 años de vida laboral, donde hacían una labor de ventas y excedían, vamos a decir, las horas de trabajo recomendadas y eran reconocidos constantemente por alcanzar sus metas, pero también un reconocimiento por trabajar más, por dar el 110, el 120, el 130%. Reconocidos tanto tiempo que tal vez el lenguaje que aprendieron es que mientras yo trabaje más y logre resultados, yo aquí voy a tener éxito. Bueno, hay un caso en particular de una persona que tuvo esta experiencia, que estaba cerca de su jubilación, pero que ya tenía tantos problemas de salud desde hace algunos años, infartos, problemas de movimiento, incluso un problema para escuchar, que por ya no poder desempeñar sus funciones, pues ya no pudo seguir trabajando, ¿no? Y entonces no alcanzó a llegar a su jubilación en esta empresa para la que le dio prácticamente su vida. Ese caso y otros casos son lecciones aprendidas para emprendedores y emprendedoras que se encaminan en esto. Es decir, no dejar de lado el atender, el prevenir estos riesgos que todos tenemos
y también hacer un compromiso con uno mismo, porque ese compromiso va a impactar también al negocio que estamos creando y a las personas que trabajan en él. Sí, creo que también todo lo que hablábamos de lo romántico, el marketing de este emprendedor que trabaja y que 24 horas. Vámonos más allá de las historias de las empresas que estamos buscando y veamos cómo terminan estos grandes fundadores y estas grandes personas que balancean o no su tiempo. Y como tú dices, son lecciones aprendidas que pues están allá afuera, ¿no? Así es, sí. Si de algo sirve el conocer la experiencia de otras personas es tomar lo bueno, dejar lo malo, y sí esa invitación a buscar el equilibrio como personas, como profesionistas, porque cuando nos excedemos de manera sostenida en algo por mucho tiempo, a la larga nos va a causar un impacto negativo. Bueno, antes de despedirme, no quiero dejar de pasar esto que hemos hecho en todos los episodios que se llama Cartas sobre la Mesa, donde hacemos preguntas pues como muy directas y las dejamos al azar. Entonces, Rodrigo, escoge alguna. Muy bien, a ver, vamos a ver este de aquí. A ver. Y la leo entonces. ¿Qué límites hay que ponerle a tu negocio? Ok. Bueno, pues si voy a platicar de mis conocimientos en particular y mi experiencia, yo diría que hay que, cuando estamos nosotros armando el negocio y la estrategia y nuestros procesos como tal de cómo vamos a trabajar y operar, hay que hacernos la pregunta de esto, cómo impacta a las personas que trabajamos en un negocio, ¿no? Si metemos a la salud y el bienestar en cómo diseñamos los procesos de nuestros negocios, es más probable que podamos identificar en dónde le estamos haciendo daño a la gente potencialmente y que entonces podamos transmitir al adecuarlos que sí estamos cuidando a nuestros colaboradores. Esos límites pondría yo, ¿no? O sea, no hacer procesos sin pensar en el impacto a la salud de la gente. Muchísimas gracias, Ro. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hay muchísimas herramientas allá afuera. Te recuerdo que no tienes que hacerlo solo ni tienes que hacerlo sola. Busca a tu médico de confianza para seguir la conversación. Y en el caso de conocimiento de empresa, te recuerdo que existe el programa de Mentoría Banregio, en donde brindamos acompañamiento sin costo en cualquier tema que tengas tú ahorita un área de oportunidad de tu negocio. Te invito a que te registres en mentoriabanregio.com, llenen los datos y te esperamos en el programa. Ro, de nuevo, muchísimas gracias por habernos acompañado. No sé si quieras decir algo más antes de irte. Gracias por la invitación. La verdad es que me divertí mucho. Me encanta a mí hablar de estos temas y hablábamos de lo importante del propósito, y mi propósito es el poder acompañar a las personas en su camino de salud, y creo que haberlo hecho aquí contigo en esta conversación es un paso importante en ese camino. Entonces, muchas gracias, Brenda. Muchísimas gracias. Y gracias a todos. Muchísimas gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias al equipo de producción y nos vemos en el siguiente episodio de En Pijamas por Mentoría Banregio.